la gente sabe, ¿sí? Veamos lo que hacen ellos. Y la FA, perfecto. Bueno, y acá habíamos terminado un poco, si bien podemos encontrar más instituciones, de hecho habíamos visto algunas fotitos por ahí, que si no me equivoco, acá. Vamos a ver otra vez. Habíamos visto una serie de estas instituciones que son autoridades de aviación civil de distintos países, no son referencia para nosotros, seguramente todas estas entidades también tienen una FAA como referencia. Y después habíamos quedado en el contexto nacional, che, no se ve nada, ¿no? ¿Quieren que apagemos? Bueno, yo no, por si quieren tomar los apuntes, no las de atrás, no las de atrás. ¿Ahí un poco mejor? ¿Aquella? Si quieren esperamos que me chequen. ¿Ven bien ahí? ¿Pueden tomar apuntes ustedes que quedan medio oscuros? ¿No tienen problema? ¿Les molesta si dejamos así? Habíamos hablado del contexto nacional y habíamos hecho una pequeña tarea que dijimos de que esta semana no iba a ser de entrega. Sin embargo, creo que ya se lo dije a ustedes la clase pasada, por una recomendación de directores del departamento, nos pidieron que los trabajos prácticos sean entregados y de alguna manera lograr un seguimiento de cada uno de ustedes. En este curso va a ser un poco más difícil que el curso de la mañana, porque ustedes son más y seguimos siendo 3 docentes nomás para todos ustedes. Así que las tareas que vemos a final de clase esta vez se van a entregar en papel, ¿sí? Si puede ser impreso, muchísimo mejor, de hecho debería ser impreso. Es una tarea que no va a llevar mucho tampoco, pero bueno, sí, así nos queda a nosotros un documento que nosotros vamos a devolver, vamos a leer un poco, vamos a devolver. La idea de hoy es terminar con la clase que nos quedó de la clase, con lo que nos quedó de la clase pasada, que era un poco del contexto nacional, y después vamos a ver una serie de cosas respecto a las concesiones de los aeropuertos, que quizás a nosotros como cátedra tampoco va a ser un tema de evaluar, esto de las instituciones sí me parece importante, sí tienen que conocer cada una de las instituciones, a quién representan, qué objetivos tienen y qué rol cumplen dentro de la aviación civil. Vamos a ver una parte de las concesiones simplemente porque los aeropuertos en Argentina están concesionados y no está de más que ustedes conozcan un poco lo que es un proceso de concesión, totalmente por arriba, así que esta parte por ahí vaya un poco rápido. Cuando terminemos eso, Juan Pedro, vamos a pasar una parte de una RAC. Primero vamos a hacer un recorrido un poco de la página de internet de la NAC, para que ustedes la conozcan, y del ORNA. Ahí vamos a ver un poco lo que son las normativas nacionales, para que sepan encontrarlas, para que sepan a dónde recurrir y conozcan dónde están pisando. No significa que nosotros queremos que se pongan a leer todas las RAC, porque es una locura de información, ¿sí? Después vamos a ver en particular una resolución que habla sobre el desempeño de los despachantes, sobre las obligaciones y derechos de los despachantes de aeronaves, que fue la resolución que enmendó un decreto, voy a decir lo que es una enmienda, cuando algo viene a suplantar un texto. Cuando vos tenés una ley o un decreto, y acá estoy tocando temas que no me conciernen, así que si les pifio, sepan disculpar. Pero por lo que yo, sí. Como dijo que tenemos que entregarlo todo impreso, ¿se puede tomar apuntes con una anécdota o algo en clase? Por supuesto que en clase, mientras no moleste a los que están alrededor escuchando, en clase puedo hacer lo que tomar apuntes si quieren. El año pasado creo que había uno que grababa las clases. Eso si lo hacen, por favor no me digan porque me voy a poner nervioso. ¿En qué está diciendo? La enmienda. Las enmiendas, ¿sabes lo que es una enmienda? Bueno, una enmienda es un texto que viene a reemplazar un texto anterior. ¿Sí? Siempre que vos tenés una ley y que querés reemplazar cierto cuerpo de la ley para no reemplazar todos, haces una enmienda de eso y sale una resolución. Vamos a mostrar una resolución a ustedes, que es una resolución que viene a cambiar un poco el papel que juegan los despachantes de aeronaves y que lo dice la normativa. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les mostré un poco la incumbencia de la carrera? ¿Se acuerdan? Que vimos la incumbencia de la carrera que dice la UP, eso es lo que dice la universidad. Esto ya es la normativa que da la Autoridad de Aviación Civil respecto al alcance y a las obligaciones que tienen ustedes después como despachantes de aeronaves, ¿sí? También es a título informativo, pero me parece que como es la primera materia que ustedes tienen quizás técnica referida a aeropuertos, me pareció que este era el momento para que lo vean. Y después, para terminar la primera parte de la clase, vamos a hacer un pequeño recorrido muy corto del anexo 14, que no sé si se acuerdan, pero la clase pasada algo vimos del anexo, ¿se acuerdan que aparecía el anexo 14 y todas las cosas que tenían alrededor? Vimos que era una serie de normas y métodos recomendados. Bueno, hoy vamos a intentar abrir en cualquier lado el anexo y entender lo que dice el anexo y sobre todo ver cómo la documentación complementaria actúa.
Vamos a ver que tenemos una norma, la norma nos exigirá, nos pedirá algo, y abajo puede ser que nos diga con una nota que si queremos más orientación sobre el tema, vayamos a tal documento. Ese proceso lo queremos hacer acá frente a ustedes como para que más o menos manejen la documentación. Terminamos ahí la primera parte de la clase y la segunda parte lo que vamos a ver son todo lo que está enmarcado en el anexo 14, en el capítulo 2. En el anexo 14 ya se los vamos a mandar esta semana. Para que lo tengan todos, ¿recibieron las clases de hoy? Sí. Bueno, ahora con Pedro va a anotar el mail de la cátedra y los que no han recibido la Igual como a las información. 3, 4 de la tarde, profe. ¿Cuándo? 3, 4 de la tarde de hoy me llegó el mail. Uno llegó a las 5. Sí. ¿Vos mandaste el mail? Mandé uno, la segunda parte. La segunda parte puede ser que hoy, pero la primera parte ayer. Ayer Claro, sí, la primera parte ayer y hoy. Vamos a hacer una cosa. Bueno, cachita. Les quiero decir. Escúchenme un segundito. Les quiero decir un par de cosas respecto a las presentaciones. No hace falta que se impriman todas las presentaciones. ¿Sí? Las presentaciones hay algunas que tienen contenido y otras que son puramente para mí, que es para intentar ver algo y que me dispare lo que tenía pensado decir en ese momento. No hace falta que les impriman todo, pueden mirar las que tienen contenido y las que no tienen contenido. Todo el contenido que está dentro de las filminas, en un 90% está sacado de la documentación de referencia que nosotros les vamos a dar. Pero ¿qué pasa? Si yo les doy el anexo 14, es un documento que tiene 300 y pico de páginas. Un par de chicos de la mañana me dijeron que me bajé el anexo y es una locura, yo no puedo leer todo esto. Por supuesto que no es mi intención que leamos toda la normativa y eso yo intenté dejarlo claro la clase pasada. La idea es que ustedes más o menos sepan reconocer dónde ir a buscar la información en el momento que tengan que estudiar. Y las presentaciones deberían servirles de guía a ustedes para entender qué cosas le damos importancia a la cátedra, qué cosas tendrían que saber. Van a ver que a medida que vaya pasando las clases, más o menos esta cosa se va a ir aceitando. Las presentaciones tienen un fondo negro. Muchas veces para imprimir eso nos revienta. Voy a intentar la próxima, a ver, no sé si él o yo. Las pasaremos a PDF e intentaremos darle un marco de color. Igual se pueden, yo lo cambié. Sí, bueno, también se lo pueden hacer ustedes, sí, por supuesto. Buenísimo. Los que no les llegó el mail, por ahí por problema de guión bajo, una letra no se entiende, lo que sea, cuando se escribe a mano, mándenos un mail acá, así ya nos queda directamente la casilla a ustedes, los agrego y les reenvío la clase pasada que no les llegó hasta ahora. Por supuesto, manden en qué comisión están, sí, turno noche. Bueno, habíamos quedado la clase pasada que iban a buscar algo referente al OGNA, por ejemplo. ¿Alguien empezó una búsqueda? Perfecto. ¿Y entonces? Es decir, que controla, reúne y fiscaliza todos aquellos servicios que se prestan a todos los pasajeros usuarios. Perfecto. ¿Se escuchó lo que dijo? Sí, el que regula y fiscaliza todos los servicios. Que se prestan a todos los pasajeros usuarios. Sí, siempre referidos a quién, a todos los aeropuertos, trabaja el OGNA. No, los del Sistema Nacional. Perfecto, del Sistema Nacional Aeroportuario. Sí, todas estas cosas igual las vamos a revisar ahora. ¿Es autoridad el OGNA? ¿Eso alguien vio? ¿Es autoridad? Sí, yo la escucho por acá por arriba. ¿Y por deducción? No, está bien. Es un organismo igual que todos los servicios, pero sea el regulador igual que la ANAC. Tiene esa palabra regulador que justamente viene a definir bien su función. Ahora lo vamos a ver. El OGNA surge en el momento en que la Argentina decide poner en licitación parte de los aeropuertos que pertenecen al Sistema Nacional Aeroportuario. Se crea un Sistema Nacional Aeroportuario y como es parte de ese conjunto de aeropuertos, va a pasar a concesión, el Estado lo que hace es crear un organismo que regule la actividad en esos aeropuertos. Es decir, fiscaliza la gestión de los administradores de los aeropuertos. ¿Sí? Y de la ANAC, ¿quién buscó eso? ¿Y quién contestó? ¿Qué es la ANAC? La Administración Nacional de Aviación Civil administra en Argentina los servicios de navegación aéreo, optimizando los niveles de seguridad operacional en el espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos de todo el país. Reglamentando, fiscalizando, controlando. Perdón,
Fíjense qué diferencia. Él ya habló de los aeródromos en todo el país. ¿Sí? ¿Por qué la ANAC? Porque la ANAC sigue la autoridad de la Dirección Civil Nacional. Entonces, la ANAC está en absolutamente todos los aeropuertos públicos que tengamos en la Argentina. ¿Sí? Fiscaliza Fiscalizando, controlando y administrando la actividad aeronáutica. Fue creado en 2009 para pasar a la órbita civil las funciones que venía cumpliendo gran parte del comando de regiones. Perfecto, comando de regiones aéreas de la Fuerza Aeronáutica. La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente hasta 2012 del Ministerio de Administración Federal. Muy bien, perfecto. ¿En el 2012 qué pasó? Pasando a depender a partir de ese año del Ministerio del Interior y Transporte. Originalmente el proyecto incluía disolver el ente autárquico llamado Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿No se disolvió? No se disolvió. Muy bien, algo que me faltó que preguntarle del OSNA. ¿En qué año se crea el OSNA? 2009. 2007 me parece a mí acá. Ah, no, el órgano. El OSNA no. Ah, el órgano no. La ANAC. Él habló de 2009, creación de la ANAC. Ahí hay un gris que depende de quién lo busque. La resolución de creación de la ANAC es del 2007. ¿Sí? Lo que no sé si es que se habla de que se creó porque realmente entró en funcionamiento después de un proceso en el 2009 o qué pasó, pero hay mucha gente que viene y dice no, fue creada en el 2009, o no sé si entró en funcionamiento y fue creada en el 2007, pero el decreto es del 2007. El organismo regulador del Sistema Nacional se crea en el 97, ¿sí? Fíjense que él dijo de que en principio la ANAC había surgido también para absorber lo que es el OSNA. Sin embargo, no lo absorbe. Hoy tenemos las dos instituciones trabajando en paralelo. Además que una se dedica a la regulación de los sistemas de los aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional Aeroportuario y el otro es Autoridad Nacional de Aviación Civil. ¿Sí? Está por encima de todo. Bueno, empezamos entonces. Vamos a volver a chiquillos. Todos copiaron el mail, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, me parece que esta parte más o menos habíamos pasado ya, que era la cantidad más o menos de aeropuertos que tenemos en Argentina y campos de vuelo, campos aptos para el despegue y el aterrizaje de aeronaves. Habíamos visto que teníamos más de 1100, yo hice un comentario que la CIA, ¿saben lo que es la CIA? El Centro de Inteligencia Americano, sí, es simplemente investigación de inteligencia. He hablado de más de 1300 campos de vuelo, habíamos mencionado que eso tiene que ver con muchos campos privados, pequeñas pistas de, por ejemplo, un tipo que tenga un aeroduplicador y que se dedica a hacer fumigaciones agrícolas. Sino también había partes que, bueno, son cuestiones ilegales que tienen que ver con el narcotráfico, con el tráfico de lo que sea. Por ahí hay algún campo despejado para el aterrizaje de aeronaves que obviamente no están controlados ni regidos por absolutamente nadie. ¿Sí? Entonces dice que nosotros tenemos diferentes aeropuertos, aeródromos, helipuertos y sitios aptos con realidades operacionales diferenciadas. Un ejemplo de ellos dos son los dos aeropuertos más importantes de la Argentina. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que no era lo mismo hablar de movimiento de pasajeros que hablar de movimiento de aeronaves? O más que no era lo mismo, era decir, no siempre el aeropuerto que tenga más movimiento de pasajeros será aquel que tenga mayor movimiento de aeronaves. Y el claro ejemplo lo tenemos acá. ¿Quiénes son estos dos aeropuertos? ¿Quién es? El Seiza de los Parques, ¿sí? El Seiza mueve aproximadamente 204 aeronaves por día. Esto está sacado de una planilla 2013 del mes más cargado, o sea, sería casi que una operación máxima. Y manejando, moviendo 28.000 pasajeros por día. Sin embargo, Aeroparque maneja bastante más aeronaves, 337 operaciones por día, moviendo no tantas menos pasajeros. Le hemos dicho de que esto era debido al porte de las aeronaves que operan. Evidentemente la mezcla de tráfico de Aeroparque no es la misma que la mezcla de tráfico de Seiza. En Aeroparque en general la aeronave crítica, o sea, la aeronave que más opera creo que es nuclear, ¿no? La que más opera, sí. La que más opera es el nuclear 190, que es una aeronave de 100 pasajeros. Cuando en Ezeiza teníamos 767, 777, 747, que ya por los acá empezamos a ver un poco, bueno, esto ya lo pasamos, ¿no? Sí, esto sí. Nos habíamos quedado acá. Habíamos visto justamente acá
es el decreto, fíjense, el decreto 375/97. Siempre después de la barra viene el año en que se dicta el decreto. Acá habíamos visto, ¿se acuerdan de que se mencionaba en este decreto, dentro de los considerandos, que la infraestructura aeroportuaria en ese año era un desastre? Estaba lejos de cumplir la normativa internacional, bajo el convenio que la Argentina había declarado, había firmado, y por último hay un texto que un poco cuidaba las espaldas del gobierno de esa época, donde dicen que ellos así recibieron el sistema y que no contaban con fondos necesarios para poder levantar el tema. Entonces, ¿qué se piensa hacer? Se llama licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y funcionamiento de los aeropuertos. Esto es lo que vamos a intentar ver ahora, que es el tema de la concesión. ¿Por qué el Estado decide concesionar? ¿Saben lo que es la concesión? ¿Todos? Mejor porque ahora lo vamos a ver. Paralelo a este llamado a concesión, el Estado, que hace enseguida, crea el OSNA. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de qué será el Sistema Nacional Aeroportuario? ¿Qué les parece que es? Dijimos que la ANAC había declarado unos 141 aeródromos en la Argentina, y habíamos visto un mapa de aeródromos. La vez pasada, no sé si lo vieron ustedes. El Sistema Nacional Aeroportuario, ¿cuántos aeropuertos tiene? ¿Alguien sabe? Alrededor de entre 54, 57, siempre hay que ir mirando la página de la OSNA, porque esta es una cantidad que va cambiando, se puede cambiar, sí, pueden entrar y salir. El Sistema Nacional Aeroportuario, chicos, no es otra cosa que un conjunto de aeropuertos que el Estado declara prioritarios para el desarrollo nacional. Sí, eso en algunos de los decretos lo van a encontrar. ¿Por qué les parece que un Estado puede considerar prioritario un aeropuerto para invertir en infraestructura y desarrollo? ¿Qué les parece? ¿Por el turismo? O sea, por la cantidad, no del turismo, sino por la cantidad. Claro, eso es una cuestión económica. Digamos, vos decís que la rentabilidad tiene que ver en que un Estado considere prioritario. Y eso puede ser cierto. Sí, evidentemente los aeropuertos más rentables de la Argentina, es decir, aquellos donde mayor operación de pasajeros, carga o aeronaves tenga, va a ser un aeropuerto importante para el Estado. Pero el Estado no solamente piensa, porque el Estado no es una empresa, ¿sí? No está pensando en beneficios económicos. ¿Qué otras cosas pueden ser prioritarias por un Estado? ¿Sí? Militarmente es importantísimo. Militarmente es importantísimo. Por ejemplo, una estrategia de defensa, ¿sí? Simplemente tener cubierto el territorio, un tema de defensa, de que cubramos todo el territorio con la infraestructura necesaria para operar aeronaves, en eso tiene una cuestión de defensa, perfecto. ¿Qué otras cosas pueden ser? Podemos pensar en salvamento, por ejemplo, una cuestión de sanidad, de tener, o simplemente una cuestión de estar conectado, de tener el país conectado a través del transporte aéreo. El transporte aéreo es un servicio, ¿sí? Es necesario. De ciertas maneras, por un tema de sanidad, de salud, lo que sea, vos podés necesitar una infraestructura, ¿sí? Entonces el Estado en realidad lo que hace es tener un mapa de aeródromos que no solamente responden a criterios económicos, sino que también tienen cuestiones estratégicas de Estado, ¿sí? Ese es el Sistema Nacional Aeroportuario. Consta alrededor de, cuando se creó creo que eran 57, pero van subiendo y bajando aeropuertos, ¿sí? Eso hay que mirarlo, en la página de la ONU está bien detallado todo. Entonces, una vez que se crea el Sistema Nacional Aeroportuario, dentro de ese grupo de aeropuertos se declara un grupo de aeropuertos, entre los que estaba Ezeiza, Aeroparque, bueno, y varios más, eran 28 en esa época, se licitan para la concesión. ¿Sabe la concesión? Entonces el Estado necesita crear un órgano de control, que según la Constitución Nacional es el ámbito, y acá es donde tienen que entender por qué aparece el OSNA. Fíjense, es el ámbito donde debe canalizarse el control social que se asigna a las asociaciones de usuarios y consumidores. Creados por ley o decreto, en este caso fue creado por decreto, supervisan, fiscalizan, regulan, está hablando del órgano de control, ¿sí? Supervisan, fiscalizan y regulan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario, más o menos lo que hoy hablabas vos, no sé quién habló del OSNA, entonces vos, a vos, ¿sí? Fiscaliza el cumplimiento del concesionario, porque el Estado dice, yo no puedo hacer cargo de esto porque no tengo los fondos necesarios, se abre la licitación, viene una empresa con fondos de inversión, invierte, levanta la cosa, obviamente explota y gana dinero, una vez que termina el proceso de concesión, se devuelve todos los bienes al Estado. En lo inherente a las obligaciones asumidas por el concesionario. Perdón, en lo inherente a las condiciones de seguridad y calidad de su prestación, inversiones comprometidas, mantenimiento y uso de bienes públicos afectados al servicio, tarifas, relaciones con los usuarios y defensa
del medio ambiente. Fíjense que de nuevo aparecen esas 4 paradigmas que hablábamos la clase pasada: seguridad, sustentabilidad, eficiencia y regularidad. ¿Se acuerdan que eran los objetivos que todas estas instituciones que se dedican a la aviación civil tienen de fondo? La estructura común de estos entes los presenta como entidades autárquicas, que vienen con lo que él decía hoy de la ANAC, que había surgido para absorber una entidad autárquica como lo es el OSNA, que al final obviamente no se absorbió, con un alto grado de especialización técnica en sus funciones y de empleados obviamente, porque necesitan justamente de tener capacitación técnica para fiscalizar el desempeño del concesionario. Y después acá como dato de color también, existe algo, también un organismo, que es la Auditoría General de la Nación, que es como un control externo a todo, también va a ser la Auditoría Nacional de la Nación, que ustedes sabrán ahora con el tema de la estatización de YPF y la estatización de aerolíneas, habrán visto que la Auditoría General de la Nación participa de esos procesos. ¿Sí? Simplemente acá lo que se tiene que entender que es un organismo de control y porque el Estado Nacional decide crear el organismo de control. Funciones y objetivos, como ya los vimos, el OSNA se encuentra en propender la obtención de la infraestructura aeroportuaria adecuada para satisfacer las necesidades y la explotación de la actividad aeronáutica y la fiscalización de las inversiones aeroportuarias necesarias para alcanzar la infraestructura que satisfaga los futuros requerimientos de la demanda de tráfico aéreo. Todo esto está en el decreto. ¿Quieren que volvamos al decreto y lo veamos? ¿Qué dice el decreto? Porque por ello arranqué sin leerlo y alguno está perdido. ¿Volvemos un segundito? Fíjense que dentro de los considerando, dice que dentro del concepto de circulación aérea, bueno, acá lo primero que dice es simplemente que la conexión aeronáutica es esencial y esto es lo que me interesa. Que la infraestructura aeroportuaria está diciendo por qué considera el Estado para decretar la licitación de los aeropuertos. Y dice que la infraestructura aeroportuaria del país muestra un sensible atraso respecto a las exigencias y recomendaciones. Exigencias y recomendaciones le suena a normas y métodos recomendados, ¿sí? Emanadas de los tratados internacionales en la materia. ¿Qué son los tratados internacionales en la materia? El convenio de Chicago, exactamente. Es el tratado que firmó el Estado. Justamente lo que está diciendo este párrafo es que la infraestructura aeroportuaria está muy lejos de lo que OASI le está pidiendo y que la Argentina firmó con OASI un convenio en el que se comprometió a cumplir esa normativa. ¿Sí? De lo que o sea, emanadas de los tratados internacionales en la materia de los que la nación es parte y de la evolución ávida y esperable en el desarrollo del tráfico aéreo, tanto interno como internacional. Nosotros cuando estudiamos la clase pasada vimos un poco del tema de la industria aeronáutica, vimos que era creciente constantemente, que habían ciertos hitos históricos que habían sucedido, que habían generado ciertos frenos en el crecimiento del tráfico aéreo. Sin embargo, el tráfico siempre era creciente, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y eso qué hace? ¿Qué significa un tráfico creciente para un aeropuerto? Que cada vez tengamos más y más pasajeros y más aeronaves y más movimiento. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo tiene que responder el aeropuerto? Exactamente, se tiene que desarrollar para poder aguantar esa demanda creciente, ¿sí? Y eso es lo que está planteando acá el Estado. No solamente de que no tiene dinero para poner en normativa hoy los aeropuertos, sino que encima tenía que armar un plan de inversiones para empezar a satisfacer todas las demandas que se le venía al Estado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué entonces se llama licitación? Volvemos allá donde estábamos. Entonces fíjense que dentro de las misiones del OSNA justamente dice la obtención de la infraestructura y fiscalización de las inversiones aeroportuarias justamente destinadas, necesarias para alcanzar la infraestructura que satisfaga los futuros requerimientos de la demanda de tráfico aéreo. Estamos diciendo más o menos lo mismo, estamos diciendo, bueno, está creciendo el tráfico, los aeropuertos no están creciendo, necesitamos a alguien que venga a poner plata. Así también le atañe al OSNA, que hoy me decía que hay palabras que por ahí como propender y atañe, le corresponde al OSNA velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables. Impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria contemplando la integración de las diferentes áreas y territorios nacionales. Como así también regular el incremento del tráfico aéreo. Fíjense que también habla contemplando la integración de las diferentes áreas y territorios nacionales. Eso está hablando de la final de los aeropuertos del SNA, ¿sí? Tener integrado a todo el territorio a través de un sistema, de una red aeroportuaria. ¿Sí? Dentro de las misiones, funciones y objetivos de la empresa.
Acá viene un par de filminas a título ilustrativo. Esto es simplemente un organigrama actualizado de lo que es el OSNA. Hoy cuando un compañero acá leyó sobre lo que era el OSNA, dijo que estaba inscrito bajo la Secretaría de Transporte, que antes estaba en el Ministerio de Planificación. No sé si se acuerdan. La Secretaría de Transporte antes estaba en el Ministerio, bajo la órbita del Ministerio de Planificación. ¿Alguien se acuerda por qué salió del Ministerio de Planificación y fue parar al Ministerio del Interior? ¿Se acuerdan de la tragedia de 11? Bueno, ahí hay un cambio justamente en toda la estructura, en todo el organigrama, y todo lo que era la Secretaría de Transporte pasa del Ministerio de Planificación a la órbita del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior pasa a llamarse Ministerio del Interior y Transportes. ¿Sí? Esto por ahí les parezca un poco que no importa, pero la idea de esto, van a ver que vamos a terminar con un organigrama desactualizado. La idea es para que ustedes vean que todos estos organigramas encima están en movimiento. Y que se muevan los organigramas no es una cosa cualquiera, ¿sí? No es lo mismo depender del Ministerio de Planificación y que de repente te saquen de ahí y te pongan en otro ministerio. Las personas que deciden son otras, todo el cuerpo, imagínense lo que es pasar a laburar para otra gente. Bueno, no sé qué experiencia laboral con ustedes, pero en general, ¿viste? Hay cuestiones que tienen su inercia, ¿sí? Las cosas empiezan a marchar despacio. Esto a título informativo, el organismo regulador del sistema aeroportuario está compuesto por un directorio, una serie de direcciones que ya no se lee nada, gerencia de planificación, gerencia de no sé qué. ¿La tienen ahí? Perfecto. De todas maneras, ya les digo, esto es a título informativo, que de hecho creo que si pinchan en cada una de estas se van a abrir por una rama más grande, así que esto es a título informativo. Simplemente para que entiendan que está en la órbita de la Secretaría de Transporte y en el Ministerio del Interior y Transporte. Aeropuertos del SNA, acá figuran como que son 54. Si ustedes quieren saber cuántos aeropuertos tiene el SNA, se meten a la página del OSNA y tiene un mapita que dice aeródromos, y por cada provincia, ahora igual lo vamos a ver, por cada provincia cliqueamos y nos dice cuántos aeropuertos pertenecientes al SNA tiene esa provincia, si están concesionados o si no están concesionados. Cuando se crea el SNA, teníamos una serie de aeropuertos, ¿sí? Lo primero que se hace es dividir a esta serie de aeropuertos, estos 54 o 50 y pico aeropuertos, en dos. En un grupo A y en un grupo B. El grupo A, en un principio, eran todos los aeropuertos que estaban destinados a ser concesionados. ¿De quién los agarra? ¿Qué empresa los agarra? Uy, mezclaste todo. Aeropuertos argentinos. Perfecto. Perfecto, aeropuertos argentinos 2000. ¿Sí? Agarra 28 aeropuertos que luego se convierten en 33. Entonces, en un principio, y esto ya es a título personal, porque hay distintas escuelas respecto a qué cantidad a qué aeropuertos involucra cada grupo, en un principio parecía como que los del grupo A eran los concesionados, a un solo concesionario, que era el Aeropuerto Argentinos 2000, y el grupo B los no concesionados. ¿Qué pasó? Después alguno del grupo B también fue concesionado a otra empresa que no era el Aeropuerto Argentinos 2000. ¿Qué otro concesionario de aeropuertos conocen acá en Argentina? London Supply, perfecto. ¿Lo conocen London Supply? ¿Sabían que hay una empresa que se llama London Supply que tiene 3 aeropuertos en Argentina? Bahía Blanca puede ser uno. Bahía Blanca es uno, pero no es de London Supply. ¿Quiénes son de London Supply? ¿Vos sabés? Ushuaia, Trelew y el Calafate. ¿Sí? Esos tres. Entonces, después dentro del grupo B empezamos a encontrar directamente no concesionados y otros concesionarios, podríamos decir. ¿Sí? O sea, el grupo B de repente eran todos no concesionarios, pero bueno, algunos se concesionaron de estos. Fíjense que el grupo B, otros concesionarios, figuran, por ejemplo, este es Ushuaia. Este Calafate está tan abajo. Bueno, Calafate, pero Trelew no está tan arriba. Bueno, no sé cuál es. No, Neuquén no es de London Supply. Bueno, otros dos aeropuertos que también están concesionados, uno el que mencionó el compañero, que es Bahía Blanca, y otro que es Neuquén. Esos dos aeropuertos están concesionados a unas empresas que se llaman, en realidad no es una empresa, sino es un conglomerado de empresas, se llama Corporación América, y el título de la empresa que le pusieron al de Bahía Blanca es Aeropuertos de Bahía Blanca, el de Neuquén, Aeropuertos de Neuquén. ¿Sí? Son un grupo de empresas que tomaron la concesión de esos dos aeropuertos.
dentro de ese grupo de empresas que se llama Corporación América, también tiene capital Aeropuerto Argentino. ¿Sí? Ahora, de último, cuando hablemos de la del OSNA, miramos eso en particular. Este es un mapa desactualizado del grupo A. Sí, así que esto medio que lo vamos a intentar pasar por alto. De todas maneras, ya les digo, esto lo pueden encontrar en la página del OSNA, que después lo vamos a ver. Estos serían los del grupo B, del OSNA, es decir, los que no son concesionados y concesionados a otros concesionarios. Y ahora vamos a entrar un poquito en esto que les decía yo, lo que es un poco el proceso de concesión, así que a ver si queda claro. Dentro de lo que es el proceso de concesión, aparece un primer cuadro que habla de la concesión de servicios y actividades de interés público, es decir, el Estado concede a un tercero el hecho de brindar un servicio o una actividad de interés público. Si en este caso sería el transporte aéreo. Hace la transferencia de la prestación al sector privado para que haga para que el sector privado preste ese servicio. ¿Qué hace el Estado? Le transmite, le transfiere todos los bienes e instalaciones afectadas a tal fin. ¿Qué hizo el Estado Nacional? Le dio Aeropuerto Argentino 2000 toda la infraestructura aeroportuaria, ¿sí? La operan ellos. No es que pasó a ser propiedad de ellos, sino que se las dio para la gestión y explotación. Una vez que termina el proceso de concesión, que se cumplen los tiempos pautados y todos los planes de inversiones que se pautan, se hace la restitución del uso de bienes y las instalaciones vuelven al Estado de nuevo. ¿Sí? Exactamente lo mismo que pasó con Aerolíneas o que pasó con YPF, además que en estos dos casos, según tengo entendido, no terminaron los contratos de concesión, sino que les dio propiedad de Aeropuerto Argentino 2000. Simplemente los está administrando. El concesionario asume la obligación incluida y prevista en los planes de inversión de mantenimiento y o conservación de los bienes recibidos, renovación y ampliación. ¿Sí? Todo lo que hablábamos hoy. Tema de ampliar, de desarrollarse, de mantener la infraestructura. Como se trata de bienes de dominio público, a la conclusión del periodo convenido se establece su restitución al Estado en condiciones de funcionamiento y mantenimiento del cuadro. Podríamos hacer más o menos lo que es un contrato de alquiler, ¿no? Además que nosotros no explotamos un departamento cuando alquilamos, pero cuando lo devolvemos nos piden que lo devolvamos más o menos en las condiciones. No sé vos que tenés problemas con eso. No le acepta el departamento, pero quilombo. Pinté 30 veces las paredes, ya sí poder. Bueno, modalidades adoptadas en la concesión del SNA. Explotación, administración y funcionamiento del conjunto de aeropuertos, ¿sí? Porque no les concesionó un solo aeródromo, sino que de un conjunto de aeródromos. Realización de obras de adecuación a normativa internacional, de nuevo. ¿Sí? Necesitamos que vengan ellos y pongan la normativa de aeropuertos que estaban fuera. Realización fuera normativa. Realización de obras de mantenimiento, mantener el aeródromo. Y realización de obras de amplitud y capacidad. Yo, si ustedes no me frenan, chicos, me preguntan algo, yo sigo, ¿sí? Acá igual, de todas maneras, estas cosas son por ahí mucho detalle. Estándares de calidad para las condiciones de concesión. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de IATA, en la clase pasada yo hablé de un documento muy importante de IATA que se llama Airport Development Reference Manual? Manual de referencia de desarrollo del aeropuerto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que trataba temas de capacidad y una serie de cosas? Sí, estos son estándares. Todos los anexos de ASI, por supuesto, todos los anexos de ASI para nosotros son documentación de referencia. Estándares de otros aeropuertos del extranjero equivalentes en tipo y tamaño. Equipamiento que debe satisfacer las pruebas de las normas de calidad realizadas en Estados Unidos. Estos son los estándares que se usan para medir la calidad del servicio prestado. ¿Y cómo lo hago? Para el seguimiento y evaluación, el Estado tiene recursos de establecer encuestas anuales a pasajeros, encuesta anual a operadores aéreos e inspecciones periódicas con mínima frecuencia anual. ¿Sí? Son cuestiones que puede tener el Estado como para definir las condiciones de calidad. ¿Sí? Esto no es parte de la currícula, o sea, es dato informativo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el grupo A era el grupo de los concesionados? Dentro de los contratos que hay habla de que el OSNA puede desafectar previa conformidad con el concesionario, es decir, que el Estado no le puede decir al concesionario, mirá, te voy a sacar esa ISA, y listo, sino que tiene que haber conformidad. Puede afectar a alguien, siempre de nuevo con la previa conformidad del concesionario, no le puede decir al argentino de Aeropuerto Argentino, mirá,
te voy a dar Rosario, que no lo tiene. Y la sustitución también puede ser necesaria, que el concesionario podrá proponer al horno la sustitución de unos y varios aeropuertos por los nuevos. Y también el concesionario puede pedir, pero obviamente que el Estado tiene que aceptar. Tiene que haber un común acuerdo. Plan de inversiones, esto es un dato totalmente anecdótico. El plan de inversiones original propuesto por la empresa fue de 2.000 millones de pesos. Bueno, de nuevo, adecuación, mantenimiento, ampliación de capacidad. Planes maestros. Yo con la parte de planes maestros, ¿saben lo que es un plan maestro? No hace falta para la cátedra que se sepa. ¿Saben lo que es un plan maestro? Todo aeropuerto se le ejecuta un documento que se llama plan maestro. El plan maestro vendría a ser como, en el plan maestro se define una evolución histórica, para cada aeropuerto se hace un plan maestro, en el cual se define una evolución histórica de cómo se fue desarrollando el aeropuerto, cómo fue creciendo su tráfico, de carga, pasajeros, movimiento de aeronaves. Después se establece una situación actual del aeropuerto donde se describe absolutamente todo lo que tenga un aeropuerto, ¿sí? Absolutamente todo. ¿Qué tal? Donde se... Sí. No. Siga. Bueno, donde, como les decía, una situación actual y después se hace una especie de proyección a futuro, donde se intentan hacer el pronóstico de cómo irá evolucionando el tráfico en ese aeropuerto y se hace una etapabilidad de cómo debería desarrollarse el aeropuerto. De todas maneras, esto es a título informativo porque en la cátedra no. Como una logística de cada... ¿Cómo? Sería como una logística, el estudio de No, cómo... más que una logística, tendría que ver, quizás alguien leyó lo que es un plan estratégico territorial. ¿Nunca leyeron un plan estratégico? Bueno, es algo más o menos así, se define como un horizonte, cuando estamos hablando de insisto, el plan maestro vos haces un estudio de cómo evolucionó el aeropuerto, ¿sí? De cómo fue creciendo, una definición de lo que es la situación actual y una perspectiva futuro, que vos, obviamente, hay metodologías, claro, hay metodologías que permiten hacer una prognosis de lo que sería el tráfico, cómo ir creciendo el tráfico, ¿sí? Obviamente, como vimos en la clase pasada, vimos que esas tendencias del tráfico se ven afectadas por 1000 variables que nosotros a las que estamos supeditados. Por lo que se realiza es un plan de inversiones y bueno, este aeropuerto a medida que vaya avanzando tendremos que cuando llegues a tantos pasajeros en hora pico tendrá que construir una terminal nueva, ese tipo de planificación. ¿Sí? Bueno, acá está la cronología de la concesión, esto es un dato demasiado informativo, se hace, como vimos recién en el decreto, se abre la licitación en el 97, se adjudica en el 98, se adjudican los aeropuertos que en ese momento eran 28, y fíjense que en la crisis del 2001, ¿qué sucede en la crisis del 2001? ¿Se acuerdan? Cae sí, no, las torres cayeron unos meses antes de la crisis que tuvimos nosotros. En septiembre. Esto fue diciembre de 2001, ¿sí? Cae la paridad 1 a 1 del dólar. ¿Qué sucede cuando cae la paridad 1 a 1? Necesitamos renegociar todos los contratos, ¿sí? Comienza un proceso de renegociación, la especificación, y se ratifica el convenio en el 2003, ¿sí? Esto es a título informativo. Bueno, acá está lo que te contaba. Acá ya llegamos entonces a lo que estábamos hablando recién, que era la ANAC, la Autoridad Nacional de Aviación Civil. Viste, vos hablabas de que la creación fue en el 2009. Fíjate que el decreto es el 229-2007. ¿Sí? La creación es en el 2007. El decreto es el 2007. Aquí hay un organigrama de la Administración Nacional, es lo que vimos. Esto es a título informativo, no sé si vos conocés bien el organigrama de la ANAC, no sé si está actualizado, esto pudo haber cambiado. No veo bien desde acá. No, está en la unidad de planificación, sobre todo las direcciones, porque después esto lo encuentran en la página de la ANAC, si quieren verlo está. Es una manera de ejemplificarle cómo está estructurado, no es algo que se les vaya a pedir. Hay una dirección que no está. Claro, hay que actualizar estas cosas porque como les explicaba recién y como vimos en los cuadros anteriores, estas cosas van cambiando. ¿Sí? Así como vimos recién que la Secretaría de Transporte cambió de ámbito de repente, toda la estructura se reorganiza, bueno, estas cosas también. Si quieren información actualizada, no es necesario para la cátedra, nosotros nos le vamos a pedir en un examen diagrame el organigrama de la ANAC, pero bueno, si la información la quieren, está. Falta una dirección que es importante, que es la Dirección de Inspección
de Navegación Aérea, es la que fija la normativa del prestador de los servicios de navegación aérea. Cuando la ANAC se crea, y entra en funciones, en realidad no se crea, sino que entra en funciones en el 2009, todo el servicio... Vieron la diferencia que habló. ¿Se acuerdan que dijimos? Creado el decreto 2006, perdón que te interrumpa. Es que él cuando le mandé a buscar información, uno dijo que había empezado. Comienzo de funciones en 2009, decreto de creación en 2007. ¿Sí? Exacto. Perdón. Anterior a eso, todos los servicios de navegación aérea, de control de tránsito aéreo, por ejemplo, todos los servicios de infraestructura y demás, los prestaba la Fuerza Aérea. Cuando entra en funciones ANAC, se transfiere todo eso a la ANAC. En 2011, en noviembre de 2011, un decreto de la presidencia vuelve a transferir todas las prestaciones del servicio de navegación aérea a la Fuerza Aérea. ¿Sí? Ergo, dentro de la ANAC se crea una dirección que es la que tiene que inspeccionar y auditar al prestador del servicio, ¿sí? Porque una de las funciones de la ANAC es precisamente esa, la auditoría y control, ¿sí? Además de establecer las regulaciones, las RACs, y eso que vamos a hablar luego. Ahora después de esto íbamos a hacer una recorrida por la página, las DNR y las RAC. Bueno, estamos más o menos en sintonía con lo que estamos hablando. Fíjense, de nuevo vamos a ver un poco los considerandos del decreto de creación de la ANAC. ¿Por qué vamos a ver? Porque de nuevo entendemos la relación que hay entre lo que es la autoridad nacional y el organismo de referencia, de nuevo con la OASI. Fíjense que lo primero que dice es que la República Argentina, como miembro signatario, es decir, como miembro que ha firmado el convenio internacional, ha asumido ante la comunidad internacional compromisos referidos a la aviación civil, al fin de alcanzar un mayor grado de uniformidad en los reglamentos, procedimientos de organización relacionados con el personal, aeronaves, rotarias. Todo esto que hemos visto, que decíamos que la OASI se había creado de manera de aunar todos los criterios, ¿sí? Lo que la aviación civil internacional corresponde. Acá dice algo importante, que la centralización de la administración de la aviación civil, esto está dentro de los considerandos del decreto de creación de la ANAC. Como decía recién Víctor, estaba en manos del Comando de Regiones Aéreas perteneciente a las Fuerzas Armadas, al ámbito militar. ¿Y qué dice el considerando del decreto de creación? Que la centralización de la administración de aviación civil en la esfera del organismo militar no es compatible con las recomendaciones que hace la OASI. O sea, de nuevo pone como excusa, como considerando para crear la autoridad nacional que la aviación, que el organismo de referencia le está diciendo que no es compatible la administración de aviación civil con el organismo militar. ¿Sí? Es por un mandato de básico, está haciendo. Que corresponde por ello proceder a la unificación del manejo ejecutivo concentrando el control del Estado Nacional en materia aeronáutica en un organismo civil. ¿Sí? Artículo 1, créase en el ámbito de la Secretaría de Transporte, esto ya cambió, del Ministerio de Planificación Federal, vimos recién que había cambiado al Ministerio de Interior y Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, quien será Autoridad Aeronáutica Nacional. ¿Sí? Esto es lo importante para nosotros. ¿Sí? Se crea la Autoridad Aeronáutica Nacional, que será la que emita la normativa bajo la cual vamos a encuadrar nosotros todo lo que sea aviación civil nacional. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta de esto? Si nos metemos a la ANAC, a la página, que ahora lo vamos a hacer cuando terminemos con estas presentaciones, presento un mapa aeródromo que más o menos yo había comentado. ¿Se acuerdan que hace poco vimos una especie de mancha mundial sobre todo el movimiento de aeronaves que había en el mundo y decíamos, bueno, fíjense que cada puntito amarillo era una aeronave, digamos que Norteamérica y ciertos sectores de Europa y algo de Oceanía estaban plagadas de puntos y en otros lados había menor actividad. Acá no digo que se pueda ver exactamente lo mismo, pero sí se puede ver una concentración de aeródromos, sobre todo en esta parte, ¿no? Ven que todo lo que es la región de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tiene una mayor densidad. Obviamente que eso tiene que ver con cuestiones de industria nacional, de manejo económico, pero como siempre, se ve lo que hablamos del sistema nacional, todo el territorio nacional está cubierto por el Sistema Nacional de Aeropuertos. ¿Sí? Bueno, terminando la presentación ya, esto es algo que traía de antes. Simplemente los actores que participan dentro de la actividad aeroportuaria. Esto es a modo anecdótico, lo traigo de la clase de Pablo de antes. Van a encontrar dentro del aeropuerto autoridades nacionales, autoridades provinciales, autoridades locales, las que correspondan. Sí, habrá aeropuertos que están
administrados por un gobierno provincial, por un gobierno municipal. Compañías aseguradoras, esto más o menos Juan Pedro el otro día comentaba de que las compañías aseguradoras trabajan en todos los aeropuertos y que, por ejemplo, uno de los problemas de no consignar, de no firmar el acuerdo con OASI era justamente que iba en detrimento de todos los objetivos básicos que habíamos dicho: regularidad, seguridad, eficiencia y sustentabilidad. Si un aeropuerto es menos seguro, obviamente que una compañía aseguradora va a cobrar más caro. No sé si ustedes, por ejemplo, yo tuve que asegurar mi coche. Si lo aseguro en la provincia de Buenos Aires, me cobran cierto costo. Si lo aseguro en Mendoza, el costo baja. ¿Por qué baja? Exactamente, porque hay una estadística de fondo que establece el precio de su seguro, ¿sí? Entonces, dentro de esa cuestión podemos ver también la conveniencia de un Estado en firmar un convenio o no. Esto igual, los paso todas las. Bueno, y por último, este era el mapita que yo les decía, que esto está recontra desactualizado. Fíjense que el aeropuerto ni siquiera está a la ANAC en este organigrama, y esto puede ser del año 2005 tranquilamente. O sea que pasaron 9 años nada más, y si ustedes ahora actualizan esto, cambia por completo. ¿Sí? Fíjense que falta la ANAC, está el Ministerio de Defensa, la FAA como la Fuerza Aérea Argentina como administradora de la aviación civil. ¿Sí? Por supuesto que está desactualizado. ¿Sí? Con esto terminamos la clase, lo que nos había quedado de la clase pasada. ¿Quedó alguna duda respecto a esto? Sí. La última red, digamos. El último, ¿Dónde se sí. puede ver para que esté actualizado? Una sugerencia al respecto. Así como se lavan los dientes todos los días, les sugiero que tomen el hábito de visitar la página web de la ANAC. ¿Sí? Para toda persona que en algún momento se va a vincular con el mundo aeronáutico o aeroportuario, tiene que ser un hábito absolutamente establecido e incorporado visitar la página web de la ANAC. Ahí está toda la información actualizada respecto de las regulaciones, de las normas. Están los links con los organismos que están vinculados. Ahora estamos por hacer el recorrido de la página. Ah, perfecto. Bueno, justamente lo que queríamos traer a eso para que manden normativa, todo lo que sea. Ahí van a tener toda la información actualizada, ¿sí? Así que visítenla, no sé si todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana, porque van a tener toda la información necesaria para muchísimos aspectos vinculados con el aeropuerto. Yo creo que van a tener que revisarlas. No es una recomendación, lo van a tener que hacer sí o sí por cuestiones de que a la hora de trabajar en un aeropuerto. Todavía no trabajan, por eso digo. Van a tener que hacer tomando el hábito porque realmente es obligación, es un lugar. Una nueva RAC, si no es una resolución que viene a enmendar una RAC. Sí, que algo así me parece. Bueno, eso lo traje hoy, para que vean un poco las obligaciones, ahí se establecen las nuevas obligaciones. Vamos a ver ahora, tiene que ver con un cambio de gestión del despachante aeronave de Aerolíneas Argentinas. Y respondiendo a lo que vos preguntabas de cómo actualizar este marco, mirá, como dato te cuento, esto, nosotros tenemos la cátedra de aeropuertos allá en la Universidad Nacional de La Plata. Uno de los ejercicios que le damos a los alumnos para que hagan es justamente, le damos algo un poco más actualizado que esto. Por lo menos la FAA ya no aparece acá, ni la PAN, que no sé si saben que ya se convirtió en PSA. ¿Usted llegó después del primer parcial, no, el año pasado? No. Antes del primer parcial, porque nos dieron el. No, pero actualizado no. Y nosotros lo teníamos que actualizar. Ah, bueno, entonces le copiaron el ejercicio que hice. La forma de actualizar esto, lastimosamente, este organigrama, por supuesto que no existe, no está explícito en una página de internet ni nada. Tendrás que meterte en cada una de las instituciones que están, lo que son migraciones, lo que es SENASA, lo que es la PCA, lo que es aduana, y ver. Es un ejercicio un poco engorroso para hacer, pero bueno, si en algún momento te despierta la curiosidad, eso se puede hacer lastimosamente, tendrás que entrar en cada institución y ver de quién depende. Si no es una tarea sencilla. De hecho, esto que te digo que le damos el ejercicio a los chicos, en general, si yo les tomo examen después a 5 chicos con 5 trabajos diferentes, vienen los 5 traen el mismo organigrama, la misma estructura. ¿Sí? La idea de este organigrama es ver la cantidad de disciplinas que actualmente del aeropuerto. Desde SENASA con respecto a los alimentos hasta FIC con el control de impuestos. Claro, y sobre todo cómo el Estado llega
¿sí? Porque como vieron todos dependen de distintos ministerios, distintas secretarías, entonces hay un respaldo de lo que es la gestión del Estado en la actividad aeroportuaria, ¿sí? En la actividad de aviación civil. Bueno, no sé si querés hacerlo del anexo 14 primero o vamos a la resolución. La resolución, también ya que estamos, que se vea el tema. Yo una duda de esto último que vimos, chicos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Lo único que nos faltaba, habíamos visto las instituciones internacionales y nos quedan las dos principales instituciones nacionales. ¿Quedó comprendido eso? ¿Sí? Bueno, esta es la resolución 59/2012, que dice que fue expedida en el 2012. Yo no la tengo muy estudiada, la leí por arriba y me pareció que a ustedes iba a ser de gran interés. Fíjense que lo que dice es modifíquese, ¿se acuerdan que lo que hablamos de las enmiendas? Modifíquese la disposición tal, número tal, relacionada con normas a las que se deberán ajustar los transportadores nacionales autorizados a explotar servicios aéreos regulares y no regulares. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que se va a modificar las normas con las cuales se ajustan los transportadores. ¿Quiénes son los transportadores? Oh, qué silencio. Menos mal que se fue Víctor, porque si no van a quedar re bien. ¿Cómo son los transportadores aéreos? Sin miedo. Estamos todos relajados ahora. Yo respiré. Fíjense lo que dice el primer considerando. Que mediante las actuaciones, considerando que mediante las actuaciones citadas en el visto, transmita la solicitud de la empresa Aerolíneas Argentinas, sociedad anónima relacionada con la modificación del actual sistema reglamentario relativo al despacho de aeronaves. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que Aerolíneas Argentinas cambió su reglamento respecto al despacho de aeronaves. Entonces, ¿qué hace la RAC? Realiza una nueva formulación de lo que es la normativa para adecuarse a los cambios que está proponiendo la aerolínea. ¿Sí? Acá vamos a pasar un poco rápido. Insisto que esto no lo leí. Si ustedes lo quieren buscar, buscan la resolución. Anótense eso. Resolución 59/2012. Esto, chicos, lo traje porque me parece que es de gran interés para ustedes. De nuevo, que yo obviamente que no les voy a preguntar, diga las disposiciones que dice la resolución 59 porque es una locura. Calculo que Diego la debe. Algunas sí, pero son importantes, por supuesto, porque es lo que regula netamente al despachante, obligaciones que tiene cuando está trabajando como despachante operativo de aeronaves. No solo obligaciones, sino que dice qué puede hacer y qué no. Y eso se cambió a partir de la creación de la ANAC. Todo tiene su tiempo y, por supuesto, le tocó en el 2012 a los despachantes esta regulación nueva. Claro, fíjense lo que habla es la adopción de un sistema de despacho centralizado. Como que Aerolíneas Argentinas lo que hace en el momento es cambiar el sistema de despacho de aeronaves que tiene. Y pasa a un sistema de despacho centralizado que sinceramente he buscado mucho y no he logrado entender bien qué es, pero por su nombre, imagino que es lo que define en sí que tenés una oficina de despacho en el aeropuerto, se centralizan todos los despachos, toda la información en ese aeropuerto, y después lo que tiene el despachante son distintos personal en tierra que va corroborando todo lo que se ha puesto en los planes de vuelo, la cantidad de combustible que se carga, la distribución de los pesos, la determinación de la distribución de gravedad, no sé si... Sí, esa es una oficina, cada aerolínea según qué aerolínea. En este caso la aerolínea argentina es una aerolínea de bandera y obviamente que tiene gran cantidad de despachantes. Por supuesto necesita tener una oficina operacional. No todos nosotros cuando nos recibimos de despachantes directamente van a despachar un avión, sino que en principio deben saber qué avión es el que van a despachar. Ante eso, primero controlan cómo se carga el combustible, cómo se cargan las maletas, la distribución de los pasajeros. Por supuesto, los años le van a dar esa capacidad para que ustedes mismos puedan estar en una gerencia operacional y puedan distribuir dentro de esa oficina de operaciones lo que es el despacho de un avión. Bueno, después de una serie de considerandos que no vamos a detallar porque esto va a ser un embole, si no, o va a ser un mayor embole.
Vemos que el artículo 3, ¿qué dice? Sustitúyase el texto de la sección tanto de las RAC, de la sección 6557, que evidentemente habla de la habilitación del despachante. Requisitos. ¿Qué está diciendo? Que lo que decía antes la sección hay que cambiarlo por lo que dice acá. Entonces acá van a tener una serie de requisitos que tienen que cumplir para obtener la habilitación de la licencia de despachante de aeronaves. ¿Sí? Todo esto entonces lo voy a poner a leer, insisto, al que le interese va y lo busca. Igual creo que lo que decíamos que era importante es que determinaba el tiempo en el que uno tenía que estar bajo supervisación por una persona. Eso también está acá. Sí, sí, no, por eso te Claro. trataba de resumirlo. Perfecto, muy bien, muy bien. Que decía cuánto tiempo uno tenía que estar bajo supervisión Claro, para todo el proceso de instrucción que decía. No solamente el título que obtengan acá, sino que después, evidentemente, después tendrán que hacer una práctica supervisada por un despachante de aeronaves con mucho más y trayectoria. después de ahí obtener la habilitación. Exactamente. Fíjense, artículo 5, sustitúyase la sección 6559, atribuciones y limitaciones. ¿Sí? Todas las atribuciones y limitaciones. ¿Sí? Vean este texto. Sustitúyase el texto tanto oficinas y centros de despacho. Fíjense lo que hablaba Diego recién. Cada explotador que conduce operaciones internas internacionales deberá demostrar que dispone de las necesarias oficinas o centros de despachos aptos para las operaciones que deben ser conducidas. ¿Sí? Esas son las oficinas y centros de despacho. Despachante de aeronaves, operaciones internas e internacionales. Y acá llegamos, bueno, eso es importante, y acá llegamos a lo que yo les mencionaba hoy. Obligaciones, y acá me parece que esto es lo más sustancioso para ustedes. Obligaciones y responsabilidades del despachante aeronáutico. Sobre todo en parte de responsabilidades, porque vieron que después hay que hacerse cargo. ¿Sí? Ahí tienen detallado unas 8 responsabilidades. ¿Sí? Bueno, y después ya hay manifiestos y series de cuestiones que ustedes van a tener que realizar. Me parece que este documento para ustedes es de gran importancia. Lo encuentran en internet fácil. Si alguno tiene problemas, de último lo pide y nosotros intentamos mandárselo por mail, pero me parece que no va a ser necesario. Bueno, pasamos al anexo. ¿Qué más queda? No, después pasamos lista, después queda referencia. No, pero no. Sí, pero recién son 7 y 5. Sí. Todo lo que recién digo, que sería la resolución 59-2012. Todo lo que leímos recién es la resolución 59/2012. Solo va a no, la página de la anexo. Primero vamos por ahí. Sí, cuando hacemos esta recorrida, chicos, tienen que tener la paciencia necesaria de la conexión de internet que tienen en la facultad. Que por ahí a esta hora funcione mejor que por la mañana hasta ahora. Ya no anda. ¿No? ¿No anduvo? O le puso pastilla al oído. Lo que vamos a hacer ahora, simplemente, a mí me parece que algo que tiene usted que quizás no había en la época que yo estudié, no hace mucho tampoco. Y era una página tan actualizada con esa información, la tengo tenía. Ni loco, pero. No, esas cosas no. Nada, que la información que necesiten, todo lo que es reglamentación y lo que es normativa, hoy ustedes disponen de toda esa información en la página de la ANAC. ¿Sí? Cada vez que necesiten, no es necesario andar bajándose todos los documentos y teniéndolos, porque cuando quieran lo disponen de internet. ¿No crees que te las apoye ahí por el paso? No estás pensando que así si no las dejo. Gracias. Bueno, la página de la ANAC, chicos, fíjense, no sé de qué dejar ahí. Fíjense que tenemos una serie de pestañas, dentro de las cuales vemos personal aeronáutico, aeronaves y talleres, infraestructura de empresas, la página, si ponen ANAC, en Google va a salir, aviación general de pasajeros, todo lo que es información depende de los diferentes ámbitos. Navegación aérea, y acá tenemos una pestaña que habla de normativa. ¿Sí? Nosotros vamos a meter ahí. Cuando vemos la normativa, vemos que de nuevo nos tira una serie de pestañas, de links. Información general, ahí pueden encontrar el propósito y una serie de cuestiones que ustedes va a servir, que me imagino que los que estuvieron investigando han pasado por ahí. El código aeronáutico tienen, el código aeronáutico, yo no me animo a decir, porque esto, acá ya empezamos a meter un ámbito de gente de derecho, cosa que yo no soy y que no tengo ni idea.
Pero por lo que tengo entendido, la normativa no es el código no es una normativa. El código náutico vendría a ser el papel que tiene el Código Civil, por ejemplo, en la legislación de la sociedad. ¿Sí? Simplemente establecer qué cosas son ilícitas, qué sería un hecho delictivo en el ámbito. Además de asignar todas las responsabilidades a la autoridad nacional. ¿Sí? Todo eso está en el código. Si quieren, al código le pueden pegar una mirada también. Está el convenio de Chicago, por supuesto que tiene que estar el convenio en Chicago, porque es el convenio que firmó el Estado y esta autoridad tiene que responder a ese convenio. Tiene otros convenios, acuerdos internacionales, documentos aeronáuticos, directivas y advertencias de aeronavegabilidad, decretos, disposiciones y resoluciones. ¿Sí? Acá podemos encontrar toda esta información que estamos viendo recién, la pueden encontrar ahí. Y después tenemos lo que son las RAC y DENAR. Estos son las que mencionaba recién el director del departamento. El director de departamento de Aeroto, de desarrollo aeroportuario. Bueno, Víctor recién mencionaba lo que eran las RAC y las DENAR. Las DENAR vienen de una institución que pertenecía al CRA, que era lo que él mencionaba, que era la Dirección de Navegación Aérea. ¿Sí? Era la que prestaba el servicio de navegación aérea. Cuando se crea la ANAC, todo ese ámbito pasa para la ANAC y a los 2 años, en el 2011, como contó Víctor, se crea otro decreto que devuelve todo lo que es el servicio de navegación aérea y de control de vuelo, lo devuelve a la institución, al ámbito militar y se crea esa dirección de fiscalización que dice el de la ANAC. Entonces, las DENAR son las normativas que vienen arrastradas de esa institución, ¿sí? Pero son equivalentes, DENAR y RAC. Por lo que yo tengo entendido, todo lo que está pendiente ahora es que todo pase a llamarse RAC en algún momento, ¿sí? RAC es Reglamento Argentino de Aviación Civil. ¿Sí? Si ven en la pestaña, fíjense todo lo que tenemos. Disposiciones y resoluciones. DENAR vigentes. ¿Por qué? Porque hay DENAR que obviamente dejaron de estar en vigencia. RAC vigentes. Y después las RAC históricas. ¿Sí? O sea, las que ya no están vigentes, quedaron históricas, tenemos una base de datos, y también las que están bajo el proceso de elaboración. ¿Sí? Por eso quizás Víctor les llamaba mucho la atención respecto a la necesidad de vez en cuando chequear esta página y ver cómo se actualiza, porque quizás aparezcan distintas cosas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les comentaba que si ustedes iban a la FAA y bajaban un poco la normativa, perdón, si ustedes bajaban la normativa FAA, ¿se acuerdan cómo se llaman las normas FAA? Las FAR, ¿sí? Veíamos que la FAR, por ejemplo, pasaba de la FAR 1 a la FAR 5, de la FAR 5 a la FAR 13 y que no había nada en el medio. Si ustedes miran la RAC pasa a la parte 1, a la parte 5, a la parte 13 y en general, por lo poco que hemos, yo tampoco obviamente me dedico a la normativa, va acompañando un poco la numeración de la FAR y en general son una copia textual de lo que dice la FAR. ¿Esto en qué se basa? En lo que estudiamos en la clase pasada, que la Federal Aviation Administration es un organismo que no es autoridad para nosotros, pero cuenta con una experiencia en este ámbito que lo hace tal que lo convierte en un organismo de referencia. ¿Sí? Eso, cuando yo les pregunte qué es FAA, espero que ninguno me ponga la banderita argentina de FAA, que ninguno me diga que es autoridad nacional. ¿Sí? Bueno, acá pueden sacar absolutamente todo. Fíjense que ya de paso que estamos, la RAC parte 1 dice definiciones generales, abreviaturas y siglas. En una de las partes del programa hablaba sobre la terminología utilizada en aeronáutica que íbamos a ver. Bueno, ahí tienen por ejemplo una serie de definiciones. En los anexos, algo que les comenté a los chicos de la comisión anterior, en los anexos también, todos los anexos tienen un primer capítulo que dice definiciones generales y que define todas las palabras que considera el anexo que son necesarias definir y que el lector que va a utilizar quizás necesita una definición. Sí, utilicen ese tipo de información porque es bastante útil. Además de ser útil a la hora de trabajar, la autoridad es la que dice cómo, cuando cabe. ¿Clicaste seguro? Ahí está. Explotador. Entramos al de La Plata. Explotador, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Un explotador estatal. ¿Sí? Bueno, de cosas de distantes, sí. Bueno, vamos a ver lo del anexo 14. Sí, chicos, más o menos les presentamos la página en LOSNA, la página de la ANAC. Esta página manéjenla.
Y ahora lo que vamos a hacer es un muy breve recorrido por el anexo 14 como para que veamos. Lo que le dije al curso anterior, yo entiendo que esta parte parece un poco pesada, quizás ustedes vinieron a la cátedra diciendo, bueno, voy a ver un aeropuerto, y en la segunda clase que estamos y no vimos ni un solo aeropuerto todavía, ni siquiera vimos la definición de aeropuerto. Les prometo que la clase que viene caemos en eso. Lo que hicimos primero es meternos en el marco normativo, es entender qué instituciones están en la incumbencia de lo que es la aviación civil, y ya la semana que viene, una vez que terminemos con todo esto, que ahora vienen todos los datos que hay que publicar sobre los aeródromos, vamos a entrar en la infraestructura del aeródromo, dividiendo en parte pública, parte aeronáutica y elemento de apoyo. Bueno, este documento se lo vamos a enviar esta semana, es el anexo 14, según yo tengo entendido y no estoy seguro, bien todavía bastante chico. Esta no es la última edición porque creo que se aprobó una sexta edición hace poco, en el 2013, pero que todavía no se consigue la versión en español, así que por ahora nos referimos a esta. Fíjense que arriba que dice normas y métodos recomendados, habíamos dicho que los anexos serán un conjunto de normas y métodos recomendados, ¿sí? De lo básico, el volumen 1 aeródromos, volumen 1 diseño y operación de aeródromos. Si bajamos un poquitito, ahí tenemos la contratapa, el índice con distintos capítulos, un capítulo 1 de generalidades, un capítulo 2 de datos sobre aeródromos, que es todo lo que vamos a ver en las 2 horas que siguen, vamos a tener acá, y todo lo que yo armé la presentación está metido acá. Si tienen leerlo, obviamente está un poco más resumido porque hay cosas acá que se escapan. Entonces, si lo leen acá, tengan en consideración eso. Capítulo 3, características físicas. Acá por esto les digo que la clase que viene ya no vamos a meter con las características físicas del aeropuerto. Restricciones de obstáculos, ayudas visuales, esto ya va a ser, si no me equivoco, segundo módulo. El amarillo, todo lo que ayuda visuales, ayuda visual indicador de obstáculo, sistema eléctrico, servicios e instalaciones de aeródromo, mantenimiento de aeronaves, una serie de apéndices, ¿sí? Apéndices que es una información que complementa la información, pero que está dentro del mismo documento por conveniencia, así lo define, y un par de adjuntos. Adjunto A, adjunto B, adjunto C, y nada más. Empezamos con una serie de abreviaturas, que es la que van a utilizar acá. Fíjense que hay una lista de publicaciones relacionadas específicamente con este anexo. Fíjense, toda la información acá tienen toda la documentación complementaria que va a usar el anexo. Manual de navegabilidad, manual de aeropuerto de gestor, manual de certificación de aeródromo, manual de diseño, las 6 partes, etc. ¿Esto qué significa? Que dentro del cuerpo del anexo, en cualquier momento nos puede mandar alguno de esos textos como texto orientativo. El preámbulo, acá en el chiquito. El preámbulo, que no sé si se acuerdan que la clase pasada yo le dije que muchas veces era esclarecedor leer el preámbulo. Normas y métodos recomendados relativos al aeródromo fueron adoptados inicialmente en el Consejo, empieza con toda la historieta del Consejo y del convenio que se firma en el anexo 14 con él, ¿sí? Abajo lo primero que dice es medidas que han de tomar los estados contratantes, y esto me interesa de nuevo porque es de nuevo la relación entre nuestra autoridad nacional, ¿sí?, que rige para nosotros, y el organismo de referencia. ¿Qué dice las dos medidas que han de tomar? Bien por arriba, que ya las vimos. Notificación de diferencias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si teníamos una norma, la norma, la OASI me pide que la cumpla, pero si no la puedo cumplir, como autoridad tengo que publicar que no cumple? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué dice medidas que van a tomar los estados? Notificación de diferencias. Lean lo que habla sobre la notificación de diferencias. Y promulgación de la información, obviamente. Yo no solamente digo que no cumplo, sino que me encargo de que todos los que van a venir a volar a mi espacio aéreo saben que yo no estoy cumpliendo cierta normativa, ¿sí? Carácter de cada una de las partes del anexo. Fíjense que acá lo que se mete son con lo que son normas y métodos recomendados. Acá lo que va a hablar es todos los componentes que tiene, ¿qué son? Texto que constituye el anexo propiamente dicho. Normas y métodos recomendados. Norma, la definición que vimos la clase pasada. Toda especificación que se considera necesaria para la seguridad, bla, bla, bla. Método recomendado, toda especificación que se considera conveniente por razones de seguridad, ¿sí?
Y fíjense que acá en norma dice, en el caso que sea imposible su cumplimiento, el artículo 38 del convenio estipula que es obligatorio hacer la correspondiente notificación al Congreso. Sin embargo, en el método recomendado no dice absolutamente nada. Simplemente dice que te recomiendan que lo cumplas. Si no lo cumplís, no tenés la obligación de publicar que no estás cumpliendo. Y después, bueno, tiene una serie de apéndices, definiciones, tablas y figuras y texto aprobado por el Congreso. Ahí empieza a hablar con el tema de la elección del idioma, etc. Acá vienen las enmiendas del anexo, que esto es lo que les decía, cómo se va modificando el anexo a medida que va pasando el tiempo. Las primeras enmiendas, 29 de mayo del 51, o sea, que imagínense que hasta llegar al 2009 que está esto, hay bastante camino por recorrer. Es todo esto. Y ahí ya empezamos con lo que son las normas y métodos recomendados. Generalidades, esta primera parte, después de ser muy importante, todavía nosotros no, hay partes acá que no tocamos. Definiciones, primero un bichito. Los términos y expresiones indicados a continuación que figuran en este anexo tienen el significado siguiente, ¿sí? Y acá tiene una lista, y eso no es solamente del anexo 14. Todos los anexos, de hecho hoy vamos a trabajar ya con el anexo 15, y van a ver que el anexo 15 también tiene una serie de definiciones, ¿sí? Acá empezamos con definiciones, por ejemplo, está la definición de aeródromo, lo que es un aeródromo certificado, una serie de cuestiones que ya en las clases siguientes vamos a empezar a utilizar mucho más. ¿Perdón? 25. Sí. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer intentar es abrir en cualquier lado de la página. Abrir en cualquier lado del documento y encontrar, por ejemplo, acá. Abrimos en cualquier lado del documento. ¿Todos saben lo que es un rodaje? Nos vamos a hacer una especie de croquis rápido y esto le va a servir para la siguiente parte. Un aeropuerto recontra grandes en donde se efectúan las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves. Un sistema de calles de rodaje. El sistema de calles de rodaje es aquel que conecta las distintas infraestructuras del aeropuerto, ¿sí? Por las cuales el avión va a acceder a pista o se va a ir a plataforma o a los distintos sectores. Esto es un croquis totalmente horrible, dice. Una plataforma. ¿Qué será la plataforma? Donde se ubican las aeronaves y un área terminal, ¿sí? Esto sería la terminal. La terminal, obviamente que es, bueno, esto es a grandes rasgos, chicos, lo que es un aeródromo. De hecho, un aeródromo tranquilamente puede no contar con alguna de estas infraestructuras, salvo con la pista. ¿Sí? Entonces las calles de rodaje simplemente son las calles que sirven para conectar las distintas infraestructuras del aeropuerto. ¿Se entiende lo que es un rodaje? Abrimos en cualquier lado del manual, acuérdense, el anexo, acuérdense que lo que estamos queriendo hacer acá simplemente es entender cómo funcionan las normas y métodos recomendados. Abrí en cualquier lado y me habla, por ejemplo, de resistencia de las calles de rodaje. Y me mete una recomendación, dice, la resistencia de una calle de rodaje debería ser, fíjense que habla en potencial, ¿por qué? Porque esto es una recomendación, no es una norma, no me está diciendo que yo tengo que cumplir esto, sino que me recomienda realizar esto. Dice que la resistencia de una calle de rodaje debería ser por lo menos igual a la de la pista servida, teniendo en cuenta que la calle de rodaje estará sometida a mayor intensidad de tránsito y mayores esfuerzos que la pista servida, como resultado del movimiento lento o situación estacionaria de los aviones. ¿Qué está diciendo acá? Que la resistencia del pavimento que yo tengo que hacer en rodaje tiene que ser por lo menos igual al de la pista. ¿Por qué? Porque considera que la aeronave cuando pasa por los rodajes está más cargada aún que cuando llega a pista, porque ya en rodaje consumió parte de su combustible. Y además el movimiento es lento, entonces las cargas son estáticas, son estacionarias y el peso lo recibe mucho. Una diferencia que tiene la resistencia de pista es que hay un impacto en pista, ¿sí? Cuando no aterriza tiene impacto. Bueno, entonces nos recomienda eso. Hasta ahí nada. Y abajo dice nota. En el manual de diseño de aeródromos, documento 9157, parte 3, se da orientación sobre la relación entre las resistencias de calle de rodaje y la de las pistas. ¿Sí? Esa es la función de la documentación complementaria. Al principio nos dijo simplemente que tendría que ser por lo menos igual al de la pista servida. Y abajo nos dice que podemos encontrar un texto que nos oriente mejor sobre esta relación que puede haber. ¿Por qué?
Porque puede ser el caso en el que uno no esté cumpliendo esta recomendación y diga, bueno, pero yo necesito más información para saber por qué tengo que cumplir esto. Entonces esa información la encuentro en el manual y puedo encontrar en el manual una información que le permita justificar por qué quizás él no está cumpliendo esta resistencia. O quizás por qué sí debería cumplirla. ¿Se entiende más o menos cómo es la cuestión de lo que es una norma o método recomendado y para qué sirven los manuales? ¿Está bien claro? Vemos otro ejemplo rápido, así en cualquier lado. Sí, sí, ya te fui. Espera, ahí hay algo. Espera, subí. A ver, subí un poquito de piso, no, pero a mí no me entiendo mucho. Baja un poco más. Un poco más, no encontramos nada. Bueno, acá por ahí me estoy metiendo en la camisa de 11 horas. Pero fíjense, distancia visible. Acá está hablando de la pista y una de las cuestiones que se ve en la pista cuando estamos hablando de las pendientes que tiene una pista longitudinal es ver qué distancia visible tiene el piloto operando en esa pista. Dice, cuando no se puede evitar un cambio de pendiente, el cambio de pendiente longitudinal. ¿Sí? Las pistas tienen, no sé, 2000 y pico de metros, obviamente que no son rectas puras. ¿Sí? Todo eso tiene una serie de pendientes longitudinales. Cuando no se puede evitar el cambio de pendiente, el cambio debería ser tal que 3 metros por encima de la pista sea visible todo otro punto también situado a 3 metros por encima de la pista. ¿Por qué pone puntos a 3 metros encima de la pista? Porque es donde está el piloto, más o menos. La cabina del piloto está a 3 metros del suelo de la pista. Entonces dice, como recomendación, dice, mira, si vos no cumplís las pendientes longitudinales, fíjate que un punto situado a 3 metros de la pista, encima de la pista, puede haber otro punto a 3 metros por encima de la pista, dentro de una distancia igual por lo menos a la mitad de la longitud de pista. Una normativa, chicos, no nos vuelvo loco con esto. Una normativa. Lo que dice abajo es nota. Habrá que tenerse en cuenta que las pistas únicas no disponen de calle rodaje paralela a todo lado. No tiene una camisa. Véase el manual de diseño del oro. ¿Sí? Me metí en una que les tengo que explicar demasiado. Esto de abrir al tuntún tendríamos que haberlo pensado mejor. A ver, recomendación, la pendiente transversal. La pendiente transversal. Recreo. Vamos 9:30. Bueno, unidad de resistencia, los márgenes de pista. Los márgenes de pista deberían prepararse para competir de una manera que puedan soportar el peso de un avión. De nuevo abajo, el manual de diseño de aeródromo se da orientación sobre la resistencia de la márgenes de pista. Después lo vemos, chicos, vayan a... Ahora sí. Miren ustedes, sí, la idea es que sepan abrir y encontrar la relación que hay entre el anexo y la documentación complementaria. ¿Sí? El anexo me dice qué hacer, y cuando me dice qué hacer, en general abajo aparece un texto, no siempre, por eso tenemos que estar buscando, porque no siempre hay texto informativo. Ay, me encontré uno. Fíjense, cuando el extremo de pista no se dispone a calle de rodaje, ¿qué pasa acá? Yo tengo una aeronave acá, para acceder a cabecera de pista, vendrá por acá, tomará este rodaje y se situará acá. ¿Sí? Hay pistas, cuando vos tenés un nivel de tráfico muy bajo, que no tienen rodaje paralelo a pista, como se llama este rodaje, sino que directamente lo que hacen es inyectarlo a la pista. Imagínense esta situación ahora. Sin rodaje, ¿sí? Donde acá tenemos la plataforma directamente. ¿Y qué tendrá que hacer la aeronave? Tendrá que utilizar la pista como rodaje. Tendrá que tomar este rumbo, meterse ya a pista, venir hasta acá, y acá lo que se crea es una plataforma de viraje en pista, que se llama, que es una infraestructura que hace esto. Entonces el track, y se mete derecho, me parece que es para el otro lado, pero bueno. Me parece que el viraje es para la izquierda, ¿no? El viraje es para la izquierda. La aeronave hace esto, pega la vuelta acá y se enfila para despegar. ¿Sí? Entonces, cuando el extremo de pista no dispone de una calle de rodaje, o sea, cuando no tenemos la situación de rodaje paralelo, se proporcionará una plataforma de viraje en la pista para facilitar el viraje de 180 grados de los aviones.
esta situación. ¿Sí? Se va a proveer que te dice, si vos no tenés rodaje paralelo, para poder usar la pista como rodaje, vas a tener que poner una plataforma para que la aeronave pueda pegar el viraje. Nota 2. En el manual de